Bienvenidos amigos, esto es Entiende con Marcelo Moncayo. El día de hoy con un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el puente Morandi. Este puente fue construido en Italia en un viaducto llamado Polcevera en la ciudad de Génova. El puente Morandi lleva su nombre debido a su diseñador, que se llamó Riccardo Morandi, y fue construido entre el 63 al 67. También le llaman el Ponte delle Condotte. Era un puente que nos ayudaba a atravesar el arroyo llamado Polcevera al oeste de Génova y unía dos barrios que se llama San Pier d'Arena y Cornigliano. Resulta que el puente tenía 1.18 kilómetros de largo y 45 metros de alto y 3 pilares de hormigón que alcanzaban los 90 metros de altura. La longitud del vano principal era de 210 metros. 210 metros. Fue inaugurado el 4 de septiembre de 1967 y también este puente, que fue construido con lo último de la tecnología en el año 67, lamentablemente colapsó el 14 de agosto del 2018. Aproximadamente después de 50 años, durante una fuerte tormenta, colapsó un tramo de 210 metros. Este tramo cayó sobre el río Polcevera y lamentablemente hubo algunos camiones que también colapsaron, ya que el puente estaba abierto al tránsito. Resulta que algunos dicen que previo al colapso el puente fue impactado por un rayo, ¿no? Es una de las teorías que se mueven. 35 automóviles y 3 camiones cayeron al río debido al colapso. La mayoría de ellos cayeron a este lago llamado Polcevera, y otros se desplomaron hacia los lados donde habían almacenes de la compañía eléctrica Ansaldo Energy y sobre unas vías de ferrocarril que también estaban ahí, que eran las que llevaban de Génova a Turín y de Génova a Milán. Ya después, para el 20 de agosto, el número de fallecidos había aumentado a 43. Así que, mis estimados amigos, tuvimos que esperar recientemente hasta el 28 de junio. 28 de junio del 2019 para que este puente sea dado de baja o eliminado a través de explosiones sucesivas, en las que ustedes van a poder ver aquí en pantalla. Ya mismo van a poderlas ver en esta imagen que ustedes ven ahí. Fue demolido el puente a través de explosiones sucesivas en el 2019, en función de que este puente ya no tenía ningún tipo de funcionalidad. Lo único que generaba era problemas, ya que podía colapsar otra parte, y además era un puente vital para el tránsito de los vehículos, y no había cómo cruzar por ese lado de la ciudad, así que era necesario buscar una alternativa. Algo que hay que mencionar sobre este puente es que queda en la pregunta ¿por qué colapsa? Y dentro de las cosas que se dicen, primero es el rayo que soportó. Segundo, es importante que ustedes consideren lo siguiente, que los puentes son diseñados para una época, y en esa época hay una cantidad de carros. Esa cantidad de carros con el tiempo va aumentando, y entonces a lo largo del tiempo ya el diseño pierde sentido, porque hay mucha más cantidad de carros y esos carros provocan vibraciones en los puentes, y entonces ya para lo que fue diseñado el puente se vuelve insuficiente.
Primer tema, pero parece que de acuerdo a ciertas teorías de ciertos técnicos que tienen bastante asidero científico, el problema de este puente es que, como ustedes observan, estos cables, estos tirantes que ustedes ven ahí, esos tirantes no eran de cable como normalmente se hace ahora, sino que eran de hormigón. Entonces esos tirantes de hormigón se fueron desgastando con el tiempo. En los años 60 se creía que el hormigón era un material que podía vivir cientos o miles de años sin dañarse, especialmente en Italia, y aquí hay obras italianas que han durado miles de años. Sin embargo, se ha demostrado que el hormigón, especialmente en puentes, donde hay mucha vibración, se agrieta, y estas grietas dejan de proteger el acero que está dentro del hormigón, y entonces el acero se pierde y el hormigón deja de tener las características, el hormigón armado, que debe de funcionar. El hormigón conjuntamente con el acero dejan de funcionar y entonces la estructura se debilita y a la final colapsa. Parece entonces no haber sido un problema de diseño, sino que el tiempo va dañando las estructuras, las va deteriorando y hay que darles mantenimiento. Pero por ejemplo, en este caso, este tipo de puente, por muy bien que haya sido diseñado, el método constructivo y el estilo en que se diseñó no era para vivir más de 50 años, ya que sus materiales y la forma en que fue construido de una u otra manera iba a afectar su durabilidad. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente: para obras de ingeniería, siempre, mis estimados amigos, hay que buscar el método más correcto y el diseño más correcto para que la estructura sea durable. El diseñador no solo tiene que ser un experto en el cálculo, sino que tiene que ser un experto en buscar la mejor alternativa dependiendo del tipo de obra y del sitio donde se va a construir. Entonces es muy importante. Segunda cosa es que las estructuras tienen una vida útil, una vida en la cual ya cumplen su vida útil y tienen que ser demolidas. No pueden continuar sirviendo. Aquí se abre la posibilidad de que muchas otras estructuras que hayan cumplido su vida útil en Italia o en otras partes del mundo, aquellas que fueron construidas en el año 50 o 60, empiecen a colapsar por todo el planeta. Primero. Y segundo, antes de que colapsen, es importante someterlas a un proceso que se llama retrofit o reforzamiento. Con el reforzamiento es posible restaurar muchas de las características de la estructura original. Sin embargo, si el retrofit no se hace o si el retrofit no es suficiente, muy probablemente tengamos que demolerla previo a que la estructura colapse por sí misma y traiga los daños en vidas humanas y en pérdidas económicas que este tipo de eventos pues produce. Así que, mis estimados amigos, este es un tema de Entiende con Marcelo Moncayo sobre ingeniería. A tomar en consideración todos aquellos que tengan estructuras de más de 50 años o cercanas a los 50 años, que hay que someterlas a un proceso de retrofit para restaurar sus características de funcionamiento y evitar el colapso previo a tener que lamentar cuestiones como la que le pasó al puente Morandi en el año 2018, después de 50 años de servicio. Mis estimados, muchas gracias. Esto es Entiende con Marcelo Moncayo. Por favor, suscríbanse a la página de Facebook y en Twitter en @MoncayoTeurer. Por favor, también suscríbanse al Instagram Marcelo Moncayo y también en el canal de YouTube Ciencia con Marcelo Moncayo. Les vamos a estar manteniendo al día de este tipo de explicaciones. Es decir, hay muchas cosas, muchas noticias que pasan muy rápido, pero de repente no las entendemos. Aquí las vamos a discutir, las vamos a conversar, las vamos a explicar para que haya un entendimiento mucho más sencillo y de esa manera podamos nosotros poder conversarlas de manera más elemental y con más soltura. No se olviden de visitarnos en moncayo.net y con esto nos despedimos. Muchas gracias.